Hola, buenas. Mi nombre es Javier Espinosa. Soy trabajador social emprendedor y voy a daros mi ponencia, Trabajo social en ejercicio libre, una visión desde España. Como bien dice el título de la ponencia, yo soy español y hace un tiempo pues decidí dar el paso a crear mi empresa de trabajo social llamada Javega Social y venía a hablaros un poco sobre lo que es el ejercicio libre y lo que supone montar una empresa para un trabajador o una trabajadora social. Comenzamos, si os parece, por la definición de ejercicio libre y trabajo social, que si bien actualmente no existe una definición concreta, pero sí que la podríamos definir como una actividad ofertada por una persona trabajadora o trabajadora social desde el ámbito privado que ofrece distintos servicios desde el prima del trabajo social para cubrir necesidades sociales o propulsar el bienestar social. ¿Qué tiene de diferencia lo que es el ejercicio libre del trabajo social tradicional? Pues básicamente tiene una, y es el contrato que tenemos con la persona que nos paga. Si trabajamos en la administración, está bastante claro que es esta la que va a asumir el costo de nuestros servicios. En caso del tercer sector o otras entidades, son ellos de los que cobraríamos, pues a través de un contrato, de un trabajo, etcétera. Y es aquí el trabajador social el que busca clientes distintos para cobrar sus servicios. Cambia totalmente lo que es el concepto de trabajo, porque es el trabajador social o el trabajador social quien va a ofertar esos servicios propios de la profesión, pero de una forma distinta en el ámbito privado. Y claro, esto abre una oportunidad muy grande. ¿Qué oportunidad nos abre lo que es el trabajo social en ejercicio libre? Pues mirad, la primera es la innovación. ¿Por qué? Porque cuando no dependemos de los fines de una empresa contratante, es decir, que nos contrata a nosotros, a nosotras para realizar un trabajo, tenemos la oportunidad de trabajar con los colectivos en los que estamos especializados, realizar trabajos diseñados por nosotros, poder innovar, hacer innovación social, y sí que es una gran oportunidad que no tendría un trabajo tradicional. Por otro lado, también el tema de la empleabilidad, porque actualmente los sectores sociales sabemos, o al menos aquí en España, no están muy pujantes tras la crisis que hubo, y ha sido una gran vía de empleabilidad para tanto aquellos quienes perdieron su trabajo como consecuencia de la crisis, como para personas jóvenes como yo, que cuando salimos recién salidos de la carrera no teníamos hueco donde encontrar nuestra forma de ejercer. Entonces, pues es una gran oportunidad de empleo para muchas personas que sienten pasión por el trabajo social y pueden desarrollarlo a su manera. ¿Qué más beneficio nos ofrece este trabajo social? Pues como tal la oportunidad de abrir totalmente lo que es el trabajo social a nuevas corrientes. Como decía, no depender de una entidad, de los fines, etcétera, sino ser nosotros los que vamos a proponer esos servicios, esos proyectos a clientes. Pues esto nos va a permitir poder hacer casi de todo. Si una trabajadora social, que allá donde hay una persona puede haber un trabajador social. Y sí que es curioso como en otras profesiones como la medicina, la psicología, sí que han aceptado bastante bien lo que es la diferenciación del ámbito privado y público y cómo no se pisan, sino que son totalmente complementarios. Y aquí es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que no está tan desarrollado o es muy desconocido lo que es el ejercicio libre. De hecho, fruto de ese desconocimiento son una serie de prejuicios que sufrimos los trabajadores sociales en ejercicio libre y que podemos resumir en tres. El primero de ellos es que vamos a enriquecernos a toda costa. Es decir, que como somos empresa privada, buscamos enriquecernos. Pero a esas personas se les olvida que tenemos el mismo código deontológico
todos los trabajadores y trabajadoras sociales que evidentemente estamos obligados a cumplir. Yo he trabajado, como digo, en otro tipo de trabajo por cuenta ajena, en la administración pública o en el tercer sector, las asociaciones, y evidentemente tenía los mismos principios que tengo ahora. Lo único que ahora pues cambié la relación por ser yo empresa, pero sigo con las mismas motivaciones, sigo con aquello que me llevo a emprender, ayudar a las personas, propulsar el bienestar social, y por tanto no tiene sentido esta afirmación. La segunda afirmación nos dice que la ética está en duda al ser una empresa privada, y la contestación sería más o menos la misma. Yo trabajo social, tengo mi código deontológico que lo respeto, yo tengo unos principios como persona y como trabajador social que voy a respetar siempre, ¿vale? Entonces, por convertirme en empresa privada yo no pierdo eso. Sigo con mi misma pasión, con mis mismas ganas de trabajar con las personas. No renuncio a nada de eso. Y por último, también hay otro prejuicio, que es el tema de privatizar. Se nos asocia mucho a las empresas de trabajo social con grandes empresas multinacionales de multiservicios que se ofrecen la formación, limpiadoras, etcétera. Y porque esas grandes empresas lo que han hecho es ofrecer servicios a bajo costo y de mala calidad, y lo que ha hecho es asociar lo que son en las empresas del trabajo social con mala calidad o con querer privatizar, y para nada, porque de hecho las empresas de trabajo social pura, es decir, solo de trabajo social y fundadas por trabajadores y trabajadoras sociales, son muy pequeñas. De hecho la mayoría son unipersonales, bipersonales, y la mayor de España tiene 31 empleados, que no deja de ser una pequeña o mediana empresa. Entonces, para nada venimos a privatizar. De hecho, cubrimos un hueco que, por no haber estado, otras profesiones están cubriendo. Como por ejemplo en el ámbito judicial, haciendo peritajes sociales, o por ejemplo en el tema de innovación social, que evidentemente ahí tenemos que estar y seguimos sin estar. Entonces nos ofrece un amplio abanico de posibilidades que nos permiten ampliar horizontes en la propia profesión, y que son bastante interesantes. La historia del trabajo social aquí en España comienza en los años 80. Comienza con la fundación de la primera empresa de trabajo social, que todavía sigue, y a partir de ahí pues abre una vía que no había sido explorada y era totalmente desconocida, al menos aquí en las cercanías, por parte del trabajo social, de ofrecer nuestros servicios de forma privada a diversos colectivos o entidades, etcétera. Entonces debido a la escasez de información, la historia del ejercicio libre está por escribir, no hay datos rigurosos ni certeros sobre cómo ha evolucionado esta realidad, hice un sondeo, una asociación de la que hablaré después, de empresas de trabajo social, y era bastante curioso. Como decía, en los años 80 se funda una, en la década de los 90 se funda otra, en la del 2000 ya se fundaron tres, y cuando llega la década del 2010 hasta 2018, que ni siquiera acaba la década, teníamos la cifra de 22 empresas fundadas en esta década. ¿Y cómo se explica este dato o este repunte? Es bastante sencillo, lo comentaba antes. Básicamente porque cuando ya ocurrió aquella crisis económica del año 2008, pues había una gran carencia de trabajo para profesionales de lo social, y tuvieron que reinventarse. Y luego también para personas que no tenían experiencia y querían ejercer. Entonces, ¿qué manera había? Pues de emprender. Y como sí que es verdad que aquí, al menos en España, esa cultura de emprendimiento no existía, ahora se está fomentando un poco más, está ganando bastante popularidad. Ahora es verdad que desde parte de las administraciones locales se está fomentando mucho el tema de emprendimiento como una salida válida. Pues el trabajo social se ha unido a eso, y vemos realidades bastante interesantes de empresas de trabajo social que se dedican a sectores realmente curiosos, como puede ser, por ejemplo, la evaluación de la calidad en procesos de servicios sociales. También hay profesionales que se dedican al mindfulness con niños. Por ejemplo,
centro algo más tradicional, un centro de estimulación precoz o de envejecimiento. También hay empresas que se dedican a la inmersión tecnológica, de utilizar herramientas digitales como forma de inclusión social. Entonces vemos como hay nuevas formas de hacer la praxis del trabajo social bastante interesantes y bastante innovadoras, que muchas veces vienen por parte de estas empresas que tienen una visión muy amplia de lo que es el trabajo social. No es limitante, es totalmente abierta sobre todo aquello que podemos ofrecer. Y fruto de esta realidad de tantas empresas de trabajo social y tanta gente interesada por el emprendimiento, nace ATSEL, que es la Asociación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras Sociales en Ejercicio Libre, a cuya directiva pertenezco, y que nace precisamente con el objetivo de visibilizar el emprendimiento en trabajo social que ya existía y luego también de poder potenciarlo. Y aquella asociación pues comenzó con muy poquitos socios y ahora pues en 2018 ya podemos contar casi que con 60 personas y más personas que se están uniendo. Pero es increíble por la cantidad de correos que llegamos a recibir de personas que quieren emprender y no tienen ni idea de cómo. Y entonces la asociación sirve sobre todo para poder potenciar y visibilizar ese ejercicio libre y para ayudarnos entre nosotros. Porque al fin y al cabo estamos entrando en un mundo del que apenas conocemos, no sabemos cómo monetizar nuestros servicios, hacer el marketing, poner precios, cómo diseñar los servicios, en qué sectores pues está más pujante, en qué sectores menos. Está habiendo mucho repunte con el tema de los peritajes sociales, en procesos judiciales. Entonces nos ayudamos mucho en todas estas dudas que no sabemos resolver porque nunca la hemos vivido realmente. Yo puedo decir que mi empresa ha salido adelante por gran parte del apoyo que personas sociales me han brindado a mí. Igual que cuando a mí me han llegado personas a las que yo he podido ayudar, pues en la medida de las posibilidades, pues evidentemente también lo hago. Esta asociación ASEL pues tuvo una fecha muy importante en el año pasado, 2017, ya que se celebró el primer congreso de la historia de emprendimiento en trabajo social. Contamos con 150 personas, casi 160, y fue un encuentro increíble porque reunió a profesionales de toda España para hablar de eso, de ejercicio libre de la profesión, de cómo se entendía, de qué se estaba haciendo. Y era bastante gratificante porque nos entendíamos entre nosotros, no teníamos que preguntar, ¿y tú eres del ámbito privado, a qué te dedicas? Porque sabíamos lo que era. Compartimos experiencias, compartimos convivencias, inquietudes, porque es un mundo muy duro emprender, crear la empresa del que no. Muchas veces nos sentimos inseguros, no sabemos cómo tirar para adelante o nos atascamos, y ese apoyo sí que es fundamental y que el Congreso sirvió para eso. Y precisamente fue la Universidad de Málaga. Con la universidad en general hablo, hay un problema porque no se está formando en el ejercicio libre aquí en España. ¿Por qué? Porque como es de reciente aparición, podemos decir, no está integrado en los planes de estudio. Hay algunas universidades, muy, muy, muy pocas, que han integrado lo que es la asignatura como optativa de ejercicio libre de la profesión o trabajo social en empresas, pero no se da de manera transversal. Por tanto, hay alumnado, muchísimo alumnado, que ni siquiera en la carrera han oído hablar de esta forma de ejercer por lo libre. Entonces, pues también se le está dando muchas charlas en la universidad, etcétera, para dar a conocer esta rama, para potenciar la empleabilidad y para ayudar. Incluso se ha llegado a realizar un proyecto aquí desde Málaga para potenciar el emprendimiento social en personas con titulaciones relacionadas con social, preferentemente trabajo social, para poder apoyar y ayudar, porque son tantas las dificultades que se encuentran y tanta la carencia formativa que sí creemos que tenemos que seguir apoyando. De hecho, uno de los objetivos de ASEL es precisamente eso, que se vaya incorporando poco a poco en estas universidades ese aprendizaje muy muy necesario para que el ejercicio libre pueda seguir creciendo y pueda seguir siendo un gran yacimiento de empleo. Una de las preguntas recurrentes a la hora de hablar de ejercicio libre es, bueno, está muy bien lo que me has contado, pero realmente cómo se monta la empresa.
Evidentemente es algo bastante complejo para poder explicarlo en este tipo de ponencias, pero sí que voy a daros unos pequeños tips o consejos muy a tener en cuenta cuando nos planteamos en crear este tipo de empresas. El primero es el autoconocimiento. ¿Por qué? Porque la empresa va a ser reflejo de nosotros mismos, va a ser reflejo de lo que pensamos, de nuestras creencias, de nuestros valores, etcétera. Lo vamos a volcar todo en la empresa. Una empresa es mucho más humana de lo que algunos se creen. Y por tanto tenemos que saber nuestras fortalezas y nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque cuando lleguen los momentos de debilidad tenemos que saber identificarlo y tenemos que trabajar esas debilidades para que se conviertan en fortalezas para la empresa, ¿vale? Tenemos que identificar también esas carencias formativas que tenemos. No sabemos vender, no sabemos monetizar, no sabemos de presencia digital, muy importante para que la empresa pueda ser desarrollada. Entonces también identificar esas cosas. Siempre recomiendo una herramienta de autoconocimiento muy buena que se llama la ventana de Johari y que sirve precisamente para eso, para ver cómo nos conocemos nosotros mismos y lo que ven los demás de nosotros, porque esto no es solo lo que yo veo de mí, sino lo que yo proyecto hacia afuera. Es que estoy proyectando de mi persona, que estoy proyectando de mi empresa, realmente va conforme a lo que yo pienso, a lo que yo creo. Entonces es una manera de cotejar esas dos cosas, cómo me veo yo y cómo me ven los demás. La segunda recomendación es identificar muy bien la oportunidad de negocio, porque los trabajadores sociales somos grandes diseñadores de proyectos para paliar necesidades, pero en este caso no somos capaces de identificar el que se nos puede pagar o el que no se nos puede pagar. Por ejemplo, podemos diseñar charlas para padres de apoyo a padres que tengan conflictos con menores, que es algo necesario, pero a lo mejor cuando vamos a vendérsela descubrimos que no pueden realmente permitirse en esa charla. Entonces hemos perdido ese tiempo. Si queremos hacer realmente ese trabajo, tendremos que encontrar una entidad o unos particulares que nos la puedan pagar. Podemos echarlo a través de subvención pública, tal vez. Podemos encargarlo a una que lo pague una entidad privada, pero siempre tiene que haber un pagador, porque si no hay un pagador no hay servicio. Y eso nos lleva a la siguiente, que es la rentabilidad. Todas las acciones que yo haga tienen que estar enfocadas a provocar el mínimo gasto y evidentemente siempre apostando por la calidad. Sin calidad no va a haber servicio nunca. También una cosa que es fundamental es la constancia, porque van a llegar momentos muy duros, momentos en los que no sepamos lo que hacer, por dónde tirar, si seguir, van a llegar seguro. Entonces es muy importante creer en nuestra idea, creer en nosotros mismos, creer en nuestro proyecto y su necesidad. Y sobre todo también tener la capacidad de modificar la idea de proyecto o de servicio según las necesidades del cliente. Yo puedo tener el servicio más bonito del mundo, una intervención familiar con las personas, que si ellos no ven esa necesidad o no me lo pueden pagar, eso no va a salir adelante. Entonces tenemos que buscar la manera de que los servicios puedan salir, evidentemente puedan ser pagados y los podamos ejecutar. Y eso es algo que no solemos identificar tampoco muy bien. Otra pata muy importante a la hora de crear una empresa es la inversión. Hay gente que se piensa que crear una empresa requiere una inversión enorme, pero no necesariamente. Si queremos montar una residencia de mayores, pues evidentemente ahí va a haber una gran inversión. Pero, por ejemplo, si queremos hacer formación, intervención con familias, si queremos hacer peritajes sociales, no nos va a hacer falta a lo mejor un despacho. Podemos hacer las distintas entidades de los clientes a donde vayamos. Entonces, mirar bien la inversión que nos hace falta, porque a lo mejor no es tanto como pensamos, y valorarla bien y saber también cuantificar el producto para que nos cubra gastos y evidentemente nos quede un beneficio, que es el que nos va a hacer poder seguir con la empresa y poder tener una vida medianamente digna. Por último, quería acabar con mi experiencia creando Javega Social. Y mi empresa nace por una reflexión de vida que yo hago.
Yo había tenido diversas experiencias laborales, evidentemente pocas por mi edad, y yo me preguntaba, ¿realmente a qué estoy aspirando en mi vida? ¿A trabajos precarios, mal pagados, peligrosos para mi integridad? ¿A sueldos bastante bajos, condiciones bastante malas? Yo decía, sí, yo soy trabajador social, pero eso significa que mi trabajo tiene que ser esto, porque yo no veía mi sitio en la administración pública, no me llamaba la atención nada. Entonces he decidido dar el paso emprendedor y decido empezar a diseñar lo que es mi empresa el día de hoy. Y sí que quería darle un aire diferenciador, ¿no? Y me propuse crear una figura de referencia que fuera el proveedor social. Es decir, un agente de cambio que se ofreciera tanto a particulares como a personas para ayudarles a propulsar su bienestar social o a solucionar problemáticas. ¿A través de qué servicios? Pues a particulares, por ejemplo, a través de peritajes sociales, intervención familiar, eh, informes sociales, o por ejemplo entidades desarrollando proyectos sociales, gestionando subvenciones, multitud de servicios, formación, estudio de investigaciones sociales, etcétera. Bien, al principio fue algo muy duro. Recuerdo que llamaba, me reunía, etcétera, pero no conseguía identificar esa oportunidad de negocio. Pero conforme pasaron los meses, pues sí me fueron llegando algunas. Ya empezaba a trabajar, a hacer talleres en colegios. Mi empresa está especializada en menores jóvenes y familias. Por lo tanto, sí que me daba un plus de alegría. Y veía que después de tanto pasarlo mal, tanto que no veía que me contrataran muchos meses en mi casa sin saber qué hacer, pues realmente al final llegó. Y llegó ese primer trabajo, y el segundo, y el tercero. Y ahora, por ejemplo, pues tengo la gran alegría de empezar a poder vivir de mi empresa Javega Social. Realmente, pues ahora mismo estoy realizando formaciones para universidades como Málaga, Granada. He realizado proyectos de apoyo a emprendedores. También he realizado numerosas formaciones para madres, para niños en colegios, que me gusta muchísimo trabajar con niños. Y la verdad que a día de hoy aún echo la mirada para atrás y digo, mira cómo yo quería llegar allí, quería trabajar de lo mío, a mi manera, como a mí me gusta, y al principio fue muy duro y no encontraba la manera, pero ahora veo que esta empresa que yo creé, que toma el nombre de una barca de Málaga, una barca, y veo que esa barca me ha llevado a donde yo deseaba, y eso es una satisfacción tremenda que da mucha fuerza a seguir adelante. ¿Qué dificultades me he encontrado? Pues en diseñar servicios que a lo mejor no interesaba al cliente. ¿Qué más? Pues a lo mejor reuniones en vano con entidades que realmente no interesaba lo que yo le ofrecía. Numerosas problemáticas, no saber a lo mejor gestionar una subvención bien. Pero sí que es verdad que he tenido suerte de encontrarme con personas que me han ayudado y me han apoyado mucho. Y afortunadamente, pues también mi familia al principio, pues a lo mejor era un poco reticente a lo que yo hacía, pero cuando vieron que funcionaba, pues sí me apoyaron mucho más. Aposté por una presencia digital muy fuerte, que sigo manteniendo a día de hoy, y que me ha hecho ser más conocido. También por la producción científica académica. He realizado 2 comunicaciones, por ejemplo, el papel del trabajo social en la violencia filioparental, un fenómeno que está creciendo, en el que me quiero especializar. También, por ejemplo, en el tema de emprender en trabajo social, hay muy pocas personas que realmente formen en emprendimiento social, y también pues creo que puedo tener un hueco ahí. Y, y eso, pues te das cuenta de las cosas que has construido y realmente de que merece la pena. El camino es muy duro, pero realmente cuando ya lo vives, consigues tu objetivo y ves que puedes llegar a más y seguir construyendo y ayudando a personas,
es algo bastante gratificante como profesional y como persona. Entonces, es un camino totalmente por descubrir, pero que yo recomiendo para quien realmente lo sienta o que lo lleve dentro, porque vaya a poder hacer grandes cosas en la vida si apostáis por esto y creéis en vosotros y en vuestro proyecto. Ya me despido de vosotros. Me hubiera gustado hacer esta conferencia en directo, pero no me ha sido posible. Pero me podéis encontrar en www.javegasocial.com. Se escribe con J y con B, aunque lo pondré en texto. Y luego también me podéis enviar, si tenéis alguna duda de la conferencia o de mi experiencia, etcétera, me podéis enviar un correo a javier@javegasocial.com, expresarme las dudas que tengáis, y en la medida de lo posible, que el tiempo me lo permita, lo haré, porque afortunadamente ahora mismo pues tengo un volumen de trabajo importante con, como decía, formación, peritaje social, etcétera, y sí que es verdad que tengo poco tiempo, pero si os lo puedo dedicar, de verdad que lo haré, y creer en el ejercicio libre y conocerlo, porque realmente merece la pena. Muchas gracias.